En este video no vas a escuchar consejos típicos, ni frases vacías sobre atracción o relaciones. Lo que estás a punto de entender es cómo funciona realmente la mente humana cuando alguien empieza a perder el control emocional. Porque hay algo que la mayoría no entiende. La obsesión no es casual, no es suerte y definitivamente no es amor. Es un proceso silencioso, psicológico y muchas veces invisible. Y lo más interesante es que cuando entiendes cómo funciona, empiezas a ver patrones que antes no veías. Empiezas a notar comportamientos, reacciones, decisiones que ya no parecen aleatorias. Ahora, presta atención a esto. Bienvenido. Este no es un video para todos, porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, no es romántico, no es bonito y definitivamente no es lo que la mayoría quiere aceptar, pero es real. Y si decides quedarte, vas a empezar a entender algo que la mayoría nunca ve: cómo funciona la mente humana cuando pierde el control. Y lo más interesante es que no sucede de golpe, sucede poco a poco, en silencio, sin que la otra persona se dé cuenta de que ya está dentro de un proceso. Ahora, presta atención a esto. El inicio del proceso. La mayoría cree que la obsesión empieza con conexión, pero no. Empieza con interrupción, con algo que rompe el patrón, algo que no encaja completamente. Cuando todo es predecible, la mente se relaja. Cuando todo es claro, la emoción baja. Pero cuando algo no cuadra, la mente se activa, empieza a buscar respuestas, a revisar lo que pasó, a interpretar detalles pequeños que antes ni siquiera importaban. Y en ese momento, la otra persona deja de ser solo alguien. Se convierte en una pregunta, y las preguntas sin respuesta son peligrosas, porque no se quedan quietas, vuelven una y otra vez. Y aquí es donde tienes que entender algo importante. La mente humana odia no entender. Necesita cerrar, necesita concluir, necesita tener certeza, pero cuando no la tiene, entra en bucle, y ese bucle es el inicio de la obsesión. Y si esto ya te hizo sentido, espera, porque lo que viene ahora es lo que realmente la intensifica. La incertidumbre como motor. La certeza calma. La incertidumbre activa. Cuando alguien sabe exactamente qué está pasando, no piensa demasiado, no analiza, no siente intensidad. Pero cuando no sabe, cuando recibe señales que no son completamente claras, cuando hay momentos que generan duda, la mente entra en conflicto, empieza a crear escenarios, empieza a imaginar respuestas, empieza a llenar espacios, y esos espacios no los llenas tú, los llena la otra persona, con su propia mente, con sus propias emociones, con su propia interpretación. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no estás controlando la interacción, ahora estás dentro de su cabeza. Y cuando alguien empieza a pensarte, sin que estés presente, ya entraste en otro nivel. Pero esto aún no es lo más fuerte, porque hay algo que hace que ese proceso se vuelva adictivo, y eso es lo que viene ahora. El mecanismo más peligroso se llama refuerzo intermitente, y probablemente ya lo has vivido. Sin darte cuenta, es cuando algo no es constante, cuando no siempre recibes lo mismo, cuando a veces hay atención y a veces no, cuando a veces hay conexión y a veces distancia. Ese patrón no se puede predecir, y lo que no se puede predecir engancha, porque la mente intenta entenderlo, intenta anticiparlo, pero no puede. Y esa falta de control genera más atención, más interés, más pensamiento,
Es el mismo principio que hace adictivas muchas cosas. No saber cuándo vas a recibir algo hace que lo busques más. Y cuando alguien empieza a buscarte mentalmente, sin que tú hagas nada, ya no es atracción, es dependencia en construcción. Pero aquí es donde la mayoría comete un error. Y ese error rompe todo el proceso. El error que lo destruye todo. Dar demasiado. Explicar demasiado. Estar demasiado disponible. Eso elimina la tensión, elimina el misterio, elimina la duda. Y cuando eliminas eso, la mente se calma. Y cuando la mente se calma, deja de pensar. Y cuando deja de pensar, te olvida. La obsesión no crece en la claridad, crece en el espacio, en lo incompleto, en lo que no termina de cerrarse. Y si esto te está abriendo los ojos, lo siguiente es lo que realmente define todo. Presencia sin estar. No se trata de desaparecer, se trata de no ser constante, porque cuando estás siempre, no generas espacio, y sin espacio no hay pensamiento. Pero cuando no siempre estás, tu ausencia crea presencia interna. La persona empieza a recordarte, a pensar en lo que dijiste, a reconstruir momentos, y ese proceso no lo controlas tú. Lo controla su mente, y su mente puede hacerte más grande de lo que realmente eres. Puede idealizarte, puede exagerar, puede intensificar. Y en ese punto ya no compites con la realidad, compites con su imaginación, y eso es mucho más fuerte. Fijación mental. Hay un punto donde todo cambia, donde ya no es solo interés, es repetición. Primero piensa en ti ocasionalmente, después con frecuencia, después sin darse cuenta, y finalmente no puede dejar de hacerlo, porque la mente creó un patrón, y ese patrón se activa solo, sin lógica, sin control, sin permiso, y eso es lo que convierte algo normal en algo obsesivo. Y si crees que eso es todo, lo que viene ahora es aún más profundo. El bucle. La obsesión no es lineal, es un ciclo. Interés, duda, emoción, confusión, repetición, y cada vez más intenso, porque cada ciclo refuerza el anterior, refuerza el pensamiento, refuerza la emoción, refuerza la necesidad, y ese ciclo no se rompe solo, porque la mente cree que la siguiente vez va a encontrar la respuesta, pero no lo hace, y por eso vuelve, y vuelve, y vuelve. Pérdida de control. Llega un punto donde la persona lo nota, donde entiende que piensa demasiado, que siente más de lo normal, pero no puede detenerlo, porque ya no es consciente, es automático. La mente creó un camino, y ese camino se activa solo, y ese conflicto entre lo que sabe y lo que siente intensifica todo, porque ahora no solo hay interés, hay lucha interna, y la lucha hace que todo sea más fuerte. Referencia mental. Y finalmente, llegas al nivel más alto, cuando ya no eres solo alguien que aparece en su mente, eres alguien que se queda, alguien que se convierte en referencia. Cada emoción se compara contigo, cada experiencia se mide contigo. Y eso pasa porque ocupaste un espacio que no fue cerrado, y lo que no se cierra permanece. La gente no se obsesiona con quien más les da, se obsesiona con quien no pueden entender, con quien deja algo abierto, con quien activa su mente sin cerrarla. No es magia, no es suerte, es psicología. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir, dejas de intentar convencer y empiezas a provocar. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría nunca va a ver,
y eso cambia todo. Suscríbete, porque lo que viene es aún más profundo.